y a quien se le da la palabra que cuente la palabra. Son dos dimensiones dentro de lo profético. La dimensión del sueño. Por eso cuando tú te vas a la manifestación del Espíritu de los últimos tiempos, yo el capítulo 2, versículo 28, tú vas a encontrar donde dice: los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán y los visiones. jóvenes verán visiones. O sea, está hablando de dimensiones de operación dentro del ámbito de la revelación. O sea, diferentes formas que Dios utilizaba para revelar su voluntad o lo que Él quería que se hiciera. Entonces, ¿usted cree que hoy en día, todavía actualmente, Dios sigue hablando a través de revelaciones? Dios sigue hablando con el hombre. Dios sigue hablando en este tiempo. ¿O Dios solamente habla a través de la Biblia? Mira, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, si bien es cierto, Satanás es un espíritu maligno que desea destruirnos. En esta hora, yo le voy a estar dejando para que él mismo se esté presentando, porque este hombre carga una revelación y una unción que usted tiene que ver este video. Así que comenzamos. Bendiciones, gracias hermano Leody, gracias por permitirme estar acá en este espacio, en esta cabina, en este tiempo. Feliz de poder compartir este tiempo. Soy el pastor David Anderson. Vengo desde la ciudad de Virginia Beach, allá está nuestro ministerio, WP Ministerio Internacional. Una gran bendición poder compartir este espacio, este tiempo contigo acá. David Anderson, la primera pregunta que yo quiero hacerte, y yo sé que muchas personas ahí afuera se encuentran confundidos acerca de este tema, ¿son los sueños de Dios? ¿Habla Dios a través de los sueños? ¿Alguna vez Dios ha hablado en la Biblia a alguien a través de los sueños? Mira, buena pregunta, me gusta eso, porque si supiera que uno de los temas más controversiales a través de los tiempos, ahora te cuento, que ha sido el tema de los sueños. Si bien es cierto, es que las dimensiones del espíritu han sido plagiadas por Satanás. El mundo de las tinieblas ha querido plagiar e imitar las dimensiones del espíritu, ya sean la palabra profética, los sueños y todo lo que tiene que ver de carácter sobrenatural. Pero si bien es cierto, es que una de las herramientas que el Eterno utilizaba en la antigüedad, específicamente en la época de los patriarcas, uno de los elementos o de los medios que él utilizaba para poder transmitir su voluntad y revelar el destino, el futuro, lo porvenir, eran los sueños. Eso está poderoso, porque yo me encontraba en estos días leyendo la historia de José. Sí. Y me llama mucho la atención que José, comenzando, si te toco ahora mismo el versículo 8 del capítulo 37, que es el que tengo en mente, no dejando atrás todos los versos, que él le dijo a sus hermanos que tuvo un sueño. Y dice que vio manojos y vio el sol y la luna que se inclinaban hacia él. Y los hermanos dieron una respuesta y le dijeron: nosotros vamos a venir a ser esclavo tuyo o a ser siervo tuyo. Pero en ningún momento él le dijo a ellos que ellos iban a ser siervo de él. Él solamente le estaba contando un sueño. ¿O será que ellos creían en la revelación de los sueños? Porque es que ellos vieron más de ahí. Sí, si bien es cierto, todos los pueblos de la era de aquel tiempo, de esos tiempos, creían exactamente en los sueños o la dirección, la guianza y la revelación, más bien el mensaje que se quería emitir a través de un sueño. Te vas a encontrar en escenarios bíblicos donde mucha gente tuvo sueños y se turbó porque no tenía la interpretación. O sea, mira hasta qué grado. Tener un sueño, no saber la interpretación, y eso generaba una preocupación. Porque ellos entendían que detrás de ese sueño se ocultaba una dirección, una guianza, una revelación, una alerta, una alarma, algo se le quería decir. Y el ellos no saber lo que le querían decir en ese sueño, eso lo turbaba. Vemos el sueño de Faraón que tuvo un sueño y no sabía qué significaba, y eso lo turbó. Entonces, vamos a ver en un montón de veces, en montones de escenarios, cómo el sueño representa un papel protagónico en la vida de la época de los patriarcas. Oh, entonces lo que tú me estás dejando de entender es que quizá por esa razón fue que Nabucodonosor se turbó, dado al nivel que iba a matar a todos los magos y a todos los sátrapas por causa de un sueño que él ni siquiera se recordaba. Ajá, si supiera que los reyes, oye esto, todos los reyes tenían un consejo de sabiduría, como le llamaban los sabios. Cada rey tenía su consejo de sabiduría. Entre esos consejos de sabiduría, que eran personas que lo aconsejaban, existían personas que eran intérpretes de los sueños, para ellos alertarle y explicarle al rey
cuando hubiera un sueño que tuviera que contrajese una alarma, una alerta para la nación. Entonces, por eso los reyes contrataban todas esas personas que trabajaban, que eran intérpretes de sueños, que muchos de esos estaban ligados a la brujería. Pero si bien es cierto, otros se especializaron en el estudio de los astros. Valga la aclaración, en los tiempos prehistóricos de la Biblia, los astros no era nada que tuviera que ver con la brujería ni con la hechicería. Hoy sí los astros ha sido vinculado a lo que el esoterismo y todo eso, y la quiromancia y lo que tiene que ver con la brujería o la hechicería. Pero en aquel tiempo era como una ciencia que a través de las constelaciones, llámese las estrellas, la luna, el sol, mediante eso que ellos veían, ellos interpretaban lo que iba a pasar, lo que habría de pasar. Se da cuenta que entre las 12 tribus de Israel, las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob, hay una tribu específica que se dedicó solamente a estudiar en sabiduría para interpretar los tiempos a través de los astros, o sea, las estrellas, la luna, los vientos, el agua, la lluvia, los nublados, las nubes. Una tribu o una rama especial de los hijos de Jacob, y fueron los hijos de Isaacar. Segunda de Crónicas 12:32 dice que eran, eso está poderoso, que eran entendidos en los tiempos. No tiempo. O sea, ellos fueron destinados, se dedicaron a esos estudios profundos para ellos definir los tiempos mediante las señales del cielo, llámese las estrellas, la luna o el sol. Ok. Por eso es que podemos encontrar, valga la redundancia, en el libro de el profeta Isaías, capítulo 23, verso 28, dice así: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Aquí podemos ver que el profeta, el Dios mismo, le habla al profeta, pero está dando a entender que Dios le habla a los profetas a través de sueños. Ajá. Pues mira, hay dos dimensiones que se están revelando en Isaías. A quien se le dé el sueño, que cuente el sueño. Y a quien se le da la palabra, que cuente la palabra. Son dos dimensiones dentro de lo profético. La dimensión del sueño. Por eso cuando tú te vas a la manifestación del Espíritu de Dios en los últimos tiempos, yo el capítulo 2, versículo 28, tú vas a encontrar donde dice: los ancianos soñarán sueños. Y los jóvenes verán visiones. O sea, está hablando de dimensiones de operación dentro del ámbito de la revelación. O sea, diferentes formas que Dios utilizaba para revelar su voluntad o lo que Él quería que se hiciera. Entonces, en los profetas existían esas dimensiones. Al que se le revela un sueño, para alertar al pueblo mediante el significado de ese sueño, que lo diga, que cuente el sueño que tuvo. Pero al que se le dé la palabra directa, que digan: vino a mí. Por eso tú escuchabas al profeta. Los profetas, cuando hablaban, especificaban de qué forma fue que Jehová le habló. Por eso, cuando tú escuchas al profeta que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué está diciendo? Que la forma en la que Dios se le reveló o le habló fue para que él expresara un mensaje directo y él lo escuchó en su espíritu o en su oído. Ahora, otro, venía la palabra de Jehová, pero no a nivel del sonido de la voz, sino a través de un sueño. Entonces ellos tenían que especificar de qué forma fue que Dios me habló. Dios me habló, de qué forma te habló Dios. A través de un sueño. ¿Y qué tuviste en el sueño? Yo vi esto en el sueño. Dios me habló, ¿de qué forma Dios me habló? Dios me habló al oído y me dijo que dijera esto y esto. ¿Se entiende? Tenés que especificar la forma. Y dependiendo de la forma en la que Dios le habló, era tomado en serio. O sea, la seriedad con la que la gente tomaba lo que él decía que Dios le habló era muy dependiente de la forma en la que Dios le habló. Y en aquel tiempo la más segura y la más eficaz eran los sueños. Pero muchas personas han dejado de creer en los sueños. Sí. Bueno, dice la palabra de Dios que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No de todo, sí, de muchos. Pero yo digo siempre, nosotros tenemos que ser parte de lo poco de que el amor no se le enfría. Sí, claro. Por causa de que haya 2 o 3 charlatanes que abusen o quieran abusar de los dones que Dios ha puesto en el hombre, no podemos dejar de creer. Hay muchos falsos profetas, y eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿usted cree que hoy en día
todavía actualmente Dios sigue hablando a través de revelaciones, Dios sigue hablando con el hombre, Dios sigue hablando en este tiempo, o Dios solamente habla a través de la Biblia. Mira, Dios no ha muteado su voz. La voz de Dios es un sonido frecuente que sigue expresando esas olas, esas ondas sónicas o sonoras. Dios sigue hablando y sigue hablando a través de los diferentes medios que él ha utilizado toda la vida. Lo que es la voz de Dios a través de la palabra es considerada la voz más certera, es la considerada la voz más clara, la revelación de Dios a través de su palabra. Pero si bien es cierto, es que no podemos ignorar que Dios en su soberanía utiliza todos los medios que Él considera dependiendo la sensibilidad del corazón del ser humano para Él poder hablar. O sea, la forma que Dios utiliza para hablarnos dependerá mucho del nivel de sensibilidad de nuestros corazones y el impacto que nuestra vida necesita recibir para poder interpretar lo que Dios en el momento nos está diciendo. O sea, de tal manera que hay gente que Dios no le va a hablar a través de la palabra, no porque sus palabras carezcan de poder, sino porque la gente en su nivel de incredulidad, en su nivel de opresión, necesita tener un contacto más superior de lo sobrenatural para que pueda ser confrontado e impactado y a la misma vez ser sensible para escuchar a Dios hablar. Por eso tú vas a ver mucha gente que Dios se le va a revelar a través de un milagro de sanidad, que estaban en un hospital postrado con una enfermedad mortífera o terminal, con un diagnóstico de que le quedaban tantos meses de vida y de repente Dios se le aparece, se le revela, lo sana y desde ese día la vida le cambia. Esa persona dice, existe un Dios sobrenatural que sana. Y desde ahí esa gente comienza a creer en el poder sobrenatural. Entonces, pero si bien es cierto, es que Dios todavía sigue hablando a través de los diferentes medios que Él considera que necesitamos nosotros para poder interpretar su voluntad. O sea, lo que tú estás diciendo es que Dios no solamente, claro, yo creo en la revelación de la palabra de Dios. Yo creo también que Dios se manifiesta hasta donde el hombre o donde Él es revelado. Sí. Si el hombre tiene una fe del tamaño del tamaño de una hormiga, de esa misma manera el hombre en su cosmovisión va a ver a Dios de ese tamaño. Y yo creo que el hombre que le pone límite a Dios, Dios no tiene límite. Porque como dice la palabra de Dios, Dios se lo dice, Dios le dice a esos falsos profetas, si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hablado mi palabra. Claro. O sea, que ellos no tenían palabra, no era porque Dios no quería, Dios no lo hablaba, sino porque ellos no buscaban a Dios. Ahora, en este tiempo, la gente está buscando a Dios como debe de buscar. ¿O qué está pasando? ¿Ha visto usted como pastor frialdad dentro de la iglesia en este tiempo? Mira, si bien es cierto, los tiempos están muy difíciles. Ser avasallante y señalar quién busca a Dios o no, quizás no me tocaría, pero si bien es cierto, hablando de manera general o global, es que esta generación va en decadencia. No se busca a Dios como se buscaba antes. O sea, no se busca a Dios como se buscaba antes. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo me entregué al Señor, te hablo hace 25 años atrás, en esos tiempos había una hambre violenta por la gloria de Dios. O sea, nosotros en la iglesia ayunábamos y orábamos no para ser usados por Dios, sino porque deseábamos sentir y tener esa relación profunda. Y fruto y producto de esa pasión por la que buscábamos a Dios, entonces Dios comenzó a usarnos. O sea, mira qué cosa. Ninguno de los hombres que se metieron a buscar a Dios lo hicieron con la intención de ser usado. No existe el primer hombre en la Biblia que podamos señalar nosotros y decir el profeta fulano, el patriarca fulano, el apóstol fulano, el evangelista, el pastor fulano se metió a buscar a Dios para que Dios lo usara. Ninguno. Buscaron a Dios con la intención de ser usado. Ninguno. Buscaban a Dios con la intención de estar con Él. Ustedes buscaban a Dios porque lo amaban. Porque lo amaban. No porque queríamos sentir. No porque querían ser usados por Él. De hecho, la gran mayoría de muchos de los que en esos tiempos éramos llamados, no queríamos, no nos sentíamos en la capacidad de asumir un llamado, como estar parado con un micrófono frente a un pueblo, en este caso una campaña, frente a un púlpito, frente a una asamblea. No sentíamos la capacidad y no queríamos estar ahí. No queríamos estar ahí. O sea, para yo comenzar a predicar, el pastor mío tuvo que atacarme muchísimo
y presionarme mucho y decir, tiene que hacerlo, Dios te está llamando. Y yo no me sentía capacitado ni con la facultad de poder hacerlo, ¿entiendes? Porque nuestra intención no era que Dios nos usara para echar fuera demonios, la intención no era que Dios nos usara para sanar a un enfermo, sino buscábamos a Dios porque lo que sentíamos en esa conexión y comunión profunda era tan grande que queríamos estar todo el tiempo con Él. Con decirte que yo en esos tiempos dejé los estudios, dejé todo y me fui para la iglesia a vivir. O sea, ya, mira que hasta qué nivel te estoy explicando. Abandoné mis estudios, dejé todo y cogí para la iglesia a buscar a Dios con locura. Sí, porque algo que yo he visto en este tiempo mucho es como tanta naturalidad en la iglesia y como todo se ha normalizado, como una persona en la iglesia nunca ha sentido como ese amor, esa entrega a Dios y aún así se siente bien. Entonces yo creo que lo que hay en la iglesia es como una conformidad que por más que a mí quieran venderme la que es de Dios o que es la paz de Dios, yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque yo he conocido a profundidad al Dios que habla, al Dios que revela. Y hoy en día tú le dices a un cristiano que Dios habla, que Dios revela, y te dice que no. Y te dice que no, que ya la palabra que ellos usan mucho es que ya el canon se cerró. Como que Dios está hablándote a ti para que tú escribas una Biblia. Dios no te está hablando a ti para que tú escribas una Biblia. Dios te está hablando a ti es una palabra personal para que tú restaures a otro cuando hay alguien que está en problema y Dios te manda y te da esa profecía y te manda a decírtelo. Pero es como yo siempre he dicho, si hay dos personas en una iglesia y hay uno que siempre está descuidado y desenfocado y hay otro que está orando y buscando a Dios y en el secreto de Dios, anhelando la voz de Dios, cuando llegue la voz de Dios, ¿sobre cuál se va a manifestar? Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué tú le dirías a esa generación de ahora? Como lo he dicho en varias ocasiones, suena un poquito duro o quizás estridente, pero esta generación es bien plástica, es bien anémica, en la parte espiritual me refiero, es poca apasionada. Esta generación es bastante conformista, es muy conformista. Los niveles de oración y de hábitos espirituales que se practicaban en los tiempos nuestros, nada que ver con este tiempo, nada que ver. Los jóvenes de ahora tienen un montón de prioridades en su vida, menos la prioridad de conectarse y de andar con la gloria de Dios encima. Todo el mundo tiene proyectos y metas que son buenas, que no son malas, pero entre todas esas metas no existe una meta espiritual. De qué quiero alcanzar en Dios, de qué quiero lograr en Dios, de a dónde quiero elevarme en Dios, de a dónde quiero dimensionarme en Dios, ¿entiendes? Entonces no existe esa pasión profunda y la evidencia y la falta de esa pasión profunda se evidencia en la poca espiritualidad que hoy por hoy se traduce y vemos de manera frecuente en los púlpitos y en las vidas y en los servicios de manera continua. En los tiempos míos, hoy por hoy tú vas a una iglesia. Hoy por hoy en una iglesia, la mayoría o el alto por ciento de los asistentes no son bautizados con el Espíritu Santo y fuego. En los tiempos nuestros era todo lo contrario. Ahora, ya que qué bueno que tú tocas ese tema. Una pregunta. ¿Cuál es la evidencia que tiene que tener una persona para ser bautizado por el Espíritu Santo? Mira, lo primero es que el bautismo en el Espíritu Santo se anhela. La gente tiene que anhelarlo. Si tú te das cuenta, en la casa de Cornelio, cuando llega Pedro, Cornelio hizo una gran inversión para mandar a buscar a Pedro con sus criados, que trajeran a Pedro hasta su casa. Y en ese trayecto, cuando Pedro llega, el hombre tiene todo preparado para recibir una palabra de alto impacto. Y en esa palabra de alto impacto que él quiere recibir o que tiene programado recibir, esa palabra de alto impacto,
Mientras Pedro está dando el discurso, cayó el Espíritu Santo y de repente comenzaron a ser bautizados y a hablar en otras lenguas y llenos de un poder en ese lugar. Pero esa gente tiene el corazón abierto. Entonces, una de los grandes problemas que hoy por hoy no es tan visible o tan frecuente en las manifestaciones o los bautismos del Espíritu Santo es que la gente tiene poca disposición. La gente tiene poca disposición, no tiene el corazón tan abierto a eso. La gente, un alto por ciento de la gente que asiste a una iglesia, va a la iglesia como si fuera un club. Va a la iglesia como si fuera un espectáculo, como ir a un concierto, a vocear, a brincar y saltar, pero no tienen una expectativa de hoy quiero encontrarme con Dios, quiero que el Espíritu Santo quebrante mi vida, quiero que el Espíritu Santo me restaure. Muy poca gente va con esa expectativa. Sale desde su casa, se monta en un carro, enciende un carro, echa gasolina a un carro, o otro pagan un taxi para llegar a la iglesia con esa expectativa. Pero yo he estado en realidad meditando mucho en eso. Y es que, ¿qué busca un cristiano que no tiene compromiso? No, muchas veces ni renta paga. Y con 2 trabajos. O sea, yo entiendo que el hombre tiene que trabajar, pero ¿dónde el tiempo de Dios para cuándo? ¿Dónde está ese anhelo de tu orar? ¿Dónde está ese anhelo de tu buscar a Dios? ¿Dónde está ese anhelo de tu encerrarte con Dios? Entonces, es algo que yo a veces me pongo a meditar en este tiempo y yo digo, pero Dios mío, ¿y quién es que? Porque ¿qué palabra yo voy a dar si yo no busco? O sea, ¿qué tú le vas a decir a esa gente? Porque se supone que la Biblia dice que sobre nosotros, sobre su pueblo, su gloria se verá. Sí. Pero ¿cuál gloria si yo no tengo una intimidad con el dueño de la gloria? Entonces este video, yo sé que le va a abrir los ojos a muchas personas y van a empezar a sacar tiempo para Dios, porque eso es lo que hace falta en este tiempo. O sea, ¿usted cree que si una persona no tiene esa intimidad con Dios, es muy difícil que pueda adquirir los beneficios que la gracia nos da a nosotros, aparte de la salvación? Porque la gente confunde la salvación con una intimidad con Dios. Entonces, ahí yo creo que hay una pequeña diferencia, porque, como lo dije, no es lo mismo uno que busca a otro que no busca. Entonces, yo creo que hay una consecuencia del descuido en Dios. Claro, sí, si bien es cierto, hay una gran consecuencia del descuido. Vivir en descuido, lo primero es que nos hace víctima de la destrucción, nos expone frente a la destrucción, porque al estar descuidados somos vulnerables. Nosotros somos fuertes cuando estamos bajo la protección de la bendición y del poder de Dios, cuando estamos bajo ese perímetro de cobertura. ¿Por qué razón las personas de alto mando o influyentes de mucho dinero andan con guardaespaldas? Para protegerse, de que alguien le haga daño. ¿Por qué? Por lo que ellos portan. Porque tienen algo que perder. Tienen algo que perder. Entonces nosotros de igual modo en el ámbito espiritual es así mismo. Nosotros tenemos algo que perder, que es la salvación, el alma, el corazón, la integridad, la conexión, la paz, la estabilidad emocional. Tenemos muchas cosas que perder. Y si nosotros alrededor de todas esas cosas que tenemos que pueden ser perdidas, no ponemos vallado, no hacemos muro de protección, no cubrimos eso, seremos expuestos a que eso, por eso la Biblia dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, si bien es cierto, Satanás es un espíritu maligno que desea destruirnos. Está programado para destruirnos. Día tras día se prepara y se programa para destruirnos. Su intención real es destruirnos. Destruir nuestra paz, destruir nuestra integridad, destruir nuestra estabilidad, destruir nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud. Todo lo que a nosotros no hace estar bien, Él procurará destruirlo. Él buscará la forma de cómo destruirlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Proteger nuestro territorio, las cosas que en nuestras vidas puedan ser perdidas. Cubrir eso. Proteger eso. Ahora, la pregunta
retórica que yo haría es, no solamente a usted, sino a todo aquel que está viendo este video. Si la Biblia dice que debajo de sus alas nosotros estaremos seguros, entonces, ¿cómo puede Satanás destruir a un cristiano o a un hijo de Dios? Buena pregunta. Hay un contexto que responde a ese texto. Y es que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Bajo el abrigo del Altísimo. Es el contexto de ese texto. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a invertir ese texto. Vamos a decirlo de atrás para adelante. El que no habita. No inverso, sino de atrás para adelante. Oye, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a decirlo al revés. Inversión de texto se llama esto. Morará bajo la sombra del Omnipotente aquel que habite bajo el abrigo del Altísimo. Wow. O sea, si esta persona no habita bajo el abrigo del Altísimo, no hay forma de que esté seguro. No hay forma de que esté protegido. No hay forma de que esté bajo cobertura. O sea, el mundo espiritual tiene reglas. ¿Tú no oyes lo que dice el Salmo? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. De los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Y lo defiende. O sea, hay un protocolo del reino que se activa. Hay un plan logístico del cielo que se activa a favor de los que andan en temor, a favor de los que andan en integridad, a favor de los que andan en pacto y caminan de la mano con Dios. Ese protocolo no es para todo el mundo. El Señor no despliega sus tropas militares o su escorta angelical, más bien, para que se entienda, a favor de todo. No, porque el primer recurso que debió ser valorado y la gente lo pisotea es la gracia. La gracia fue desplegada para todo el mundo y la gente la pisotea como nada. La salvación, la sangre del Hijo de Dios, fue derramada para salvar el mundo entero y hoy por hoy la gente la pisotea, se burla de ella. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, ¿quiere que te proteja? Sí, tienes que obedecerme. ¿Quiere que esté contigo? Sí, quiero que esté conmigo. Tienes que honrarme. ¿Quiere que camine de la mano contigo? Sí, pues tiene que andar en integridad y en obediencia. ¿Quiere que te bendiga? Sí, pues tiene que obedecerme. O sea, Dios pone el requisito, nos da garantía de que si hacemos esto, Él hará esto. ¿Quiere que mi presencia vaya contigo? Sí, tiene que ser reverente. Qué bueno que tú toques ese tema. Qué bueno que tú toques ese tema, porque en realidad, yo te voy a decir la verdad. Hoy en día, la generación de hoy en día está presentando como hombre de Dios a quien tiene más seguidores. Está presentando como hombre de Dios al más influyente. Hoy en día la unción de Dios la aporta el que tiene dinero. Hoy en día, mientras más posesiones materiales tiene una persona, más gloria, entre comillas, tiene. Pero se ha olvidado lo que es la esencia de Dios. Dios no le importa los seguidores que el hombre tenga. A Dios no le interesa los bienes materiales que el hombre tenga. Dios es dueño del oro y de la plata. Sí. A Dios lo que quiere es alguien que lo obedezca. Entonces, hoy en día nosotros confundimos bendiciones materiales o posesiones materiales con bendiciones. Eso es. Cuando la Biblia habla de bendiciones, la mayormente se refiere a bendiciones espirituales. Porque lo material, el que vende droga, el asesino, tiene casa, tiene carro y tiene dinero. ¿Tan bendecido? No tan bendecido. No te vayas. No tan bendecido. Se te va a volar la cabeza con lo que tú vas a aceptar ahora mismo. Tú sabes que cuando Jacob salió de la casa de su padre, Isaac, después que el patriarca le puso la mano y le desató toda la palabra de bendición, Jacob tenía en la casa de Labán, su tío, Jacob adquirió muchos bienes materiales, mucho ganado. En esos 14 años que trabajó, en todo el tiempo que estuvo trabajando, todos los años que duró trabajando con Labán, adquirió riquezas y fortuna. La acumuló. Cuando Jacob salió de la casa de Labán, salió con todos esos bienes materiales, con todo.
despojó la casa de Labán. Jacob se llevó todo. Se fue con mucha posesión, con mucha riqueza. Ahora escucho esto ahora. Tú esto es lo que te digo que tenía, ¿verdad? Claro. Una familia numerosa, 2 mujeres, muchos hijos, muchos nietos ya tenía, muchos ganados. Jacob está en bendición, aparentemente. Cuando él cruza, que pelea con el ángel, ¿qué es lo que le reclama al ángel? Bendíceme. Bendíceme. Wow. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, ¿y esos ganados qué eran? ¿No eran bendición? Y una familia hermosa, con muchos hijos, bien bonita, nietos. Una familia bellísima, estable. Eso no es bendición. La riqueza que sustrajo toda la casa de Labán, todo lo que produjo trabajando, que andaba con él, todo ese oro, eso no era bendición. No era bendición. Le faltaba algo. Entonces, por eso cuando él se encuentra con el ángel, le dice, si no me bendice, no te dejo que te vayas. Para Jacob y para el hombre espiritual, la bendición tiene otro sentido y ocupa otra posición en nuestras vidas. Bendición no tiene que ver nada con lo material. Para el hombre espiritual y que conoce las dimensiones y cómo funciona el reino de Dios, las bendiciones son cosas que no se adquieren a través de méritos humanos. Eso a través de la gracia. Él trabajando adquirió todos esos ganados. Así es. ¿Entendiste? O sea, cosas que no se adquieren a través de esfuerzo humano. La bendición no tiene que ver con méritos humanos. Tiene que ver con que tú halles gracia y Dios diga, ok, lo voy a hacer contigo. ¿Entiendes? Entonces, la bendición no tiene que ver con cosas materiales. Alguien pudiera tener muchos bienes materiales y no estar en bendición. No estar bendito. Así de sencillo. Wow, eso está poderoso. Entonces, la última pregunta que yo quiero hacerte, ya para ir aterrizando este poderoso mensaje, porque esto está poderoso aquí en este lugar. Yo siento que aquí hay una enramama. A ella, ven. Alabado sea el poder de Dios. ¿Qué palabra tú tienes para decirle a toda aquella persona que están luchando con el sistema y están luchando con ellos mismos? Estamos en Estados Unidos ahora mismo. Y aquí hay un sistema que si el cristiano no tiene visión, el sistema lo arropa. Sí. Porque el sistema de aquí está diseñado para que el hombre no tenga tiempo para Dios, aunque no trabaje. Yo creo que los celulares y las redes sociales llegaron para demostrarle al hombre que si usted no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no es por falta de tiempo, es por falta de carácter. Sí. Entonces, ¿qué tú le dirías a esta generación conforme a ese sistema que está presente ahora mismo en este momento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Mira esto. Eclesiastés, Salomón, el hombre sabio, dotado de sabiduría divina, o sea, Dios le dio una sabiduría. En Eclesiastés escribió algo y dice que bajo el sol hay tiempo. Cuando habla del tiempo, él dice bajo el sol hay tiempo para todo. Y todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere tiene su hora. Debajo del sol tiene su hora. Y ahí comienza a detallar el tiempo de esto, el tiempo del otro, el tiempo de otro. Mira, no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con disciplina. Porque tú te das cuenta que la gente aquí trabaja en tiene un trabajo full time, que completa sus 8 horas en el día, un full time. Y cuando sale de ese full time, quiere coger un part time, trabajar 6, 4 horas más. Y todo lo que quiere hacer en el ámbito económico o de proyección material lo hace y lo logra cuando la gente se dispone, ¿verdad? Entonces el asunto de la conexión espiritual tiene que ver mucho con lo que tú mencionaste, el carácter, la disciplina, pero sobre todo la pasión. Si no hay pasión, no hay nada que buscar, porque de hecho mucha gente pudiera tirarse de rodillas y simular que ora, o pudiera levantar sus manos simulando que ora, pudiera abrir su boca simulando que ora y no producir nada en el ámbito espiritual. Eso está poderoso ahí. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque depende mucho
depende mucho del corazón que tenga la gente y la pasión que tenga, el hambre que la gente tenga por Dios. Eso hará que la gente saque el tiempo en cualquier momento. Me explico, tú vas manejando. Si tú eres una persona que tiene hambre por Dios, tú vas manejando y esa hambre en ti, vámonos del ámbito literal, cuando tú tienes hambre, o sea, yo no podía ir manejando y comiendo a la vez, porque me ensuciaba todo y qué sé yo qué. Aprendí, yo si tengo hambre voy manejando, voy comiendo. De hecho, yo he ido manejando y me he ido vistiendo, porque voy a llegar tarde a un lugar y me voy vistiendo, manejando. Lo que quiero explicar es que el sistema te hizo aprender. La situación, el sistema. Cuando tú quieres lograr algo, cuando tú quieres hacer algo, tú provees los medios para que eso suceda. Así mismo pasa en el ámbito espiritual. El que quiere estar a solas con Dios, independientemente de los grandes compromisos que tenga, lo puede hacer. Si usted está en su trabajo y usted quiere hablar con Dios, y usted tiene, qué sé yo, 45 minutos, media hora de break. En esa media hora de break tú puedes agarrar 15 minutos para usted lee la palabra en su trabajo. Saca su Biblia, la lleva. Si no le permiten llevarla, usted la tiene en su teléfono. O si quieren esos 15 minutos, esos media hora de break, después que coma y está reposando su almuerzo, usted coge una esquina tranquilo y se pone a orar ahí, en voz baja, tranquilo, buscando un espacio de comunión. La idea es que cuando nosotros queremos hacer algo y amamos hacer algo, tenemos que crear los medios. En medio de las limitaciones que se nos presentan, tenemos que crear los medios. Te voy a decir esto. En Santo Domingo, cuando yo vivía en Santo Domingo, yo trabajé en el Banco Popular de Santo Domingo. Y a veces me daba un deseo de orar tan profundo que yo le decía a mi jefa, vengo ahora, voy al baño. Ok, pedí permiso, voy al baño. Iba al baño. Y en el baño me ponía a orar. Bajaba la tapa del inodoro y me ponía a orar en el baño. Me sentaba y ahí sentado comenzaba a orar, o de rodillas en el baño. Y si fuera yo hacía tanto esto que un día la jefa mía preguntó, David, una pregunta, ¿usted tiene problemas en el estómago? ¿Usted va mucho al baño? Y yo no, porque no es que usted va mucho al baño. Pero ella no sabía que mi excusa, obviamente iba al baño, iba al baño, pero aprovechaba el momento para orar. Lo que quiero explicarle es que mucha gente en su trabajo, cuando quiere llamar o hacer cualquier cosa, pide permiso, hace lo que sea. Es lo mismo cuando tú sientes hambre por Dios. Tú creas el momento, el espacio, la hora. Voy manejando, comienzo a orar. Voy de camino a mi trabajo en el bus, ahí sentado voy orando, Señor, gracias, dentro de tu corazón. Estoy trabajando en mi trabajo, me pongo, si estoy en el área donde estoy, me pongo un handfree, un audífono, y ahí voy escuchando una predicación, voy escuchando una alabanza, y en eso voy conectándome. La idea es crear el momento. O sea, Dios no exige muchas cosas. Dios solamente exige un tiempo para Él que sea respetado. O sea, Dios no nos dice, quiero que esté el día entero orando. Dios no nos exige un día entero orando. Dios nos exige un momento de excelencia. ¿Cuál? El que nosotros queramos. Que el cielo está disponible las 24 horas del día. En cualquier horario que nosotros nos conectemos, el cielo está dispuesto a escucharnos. Pero ¿qué quiere Dios? Que esa oración y ese tiempo sea de excelencia. Que de la misma forma que usted no se compromete de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, porque usted trabaja, que así mismo el día y el momento que usted destine para estar a sola con Dios, usted no lo comprometa con nada. Porque ese horario es sagrado, es para Dios. Y Dios va a honrar ese corazón de excelencia, de delicadeza, de pasión y de disciplina. Poderoso está en este lugar. Así que aquí hubo palabra de mí en esta hora. Si usted siente que Dios no le habló en esta entrevista, pues devuélvala para atrás y véala de nuevo, porque aquí hay palabra de Dios. Y enfóquese en ese momento justo en el cual Dios le quiere hablar a usted. Este es su programa, Leudy Rosario TV. Suscríbase, dele like, comparte este video con alguien, háblele a alguien. Y Pastor David Anderson, vamos a darle para que usted dé sus redes sociales
y para que usted dé el nombre de su iglesia y su ubicación por si hay alguien en este video que quiere ir a su iglesia a visitarlo o quiere seguirlo en las redes sociales. Excelente. Nosotros me encuentran en las redes sociales, en mi página de Facebook, en Instagram, en TikTok y mi canal de YouTube como Ministerio David Anderson. En cualquiera de mis redes sociales usted pone Ministerio David Anderson y ahí usted va a encontrar, ya sea en TikTok, sea en YouTube, sea en Facebook o sea en Instagram. Y la ubicación de nuestra iglesia, estamos en la ciudad de Virginia Beach, en el 245 South Rosamond Road, Virginia Beach. Allí estamos, cuando usted guste, si está en esa área, en el área de Virginia Beach, 245 South Rosamond Road, en el edificio Rachel, ahí estamos, nuestra iglesia, los sábados a las 7 de la noche, en nuestro servicio profético de impartición. Así que le bendecimos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la gracia de Dios llene tu vida hoy, mañana y siempre.